Muy bien, pues esta mañana yo quiero que vayas entonces allí conmigo al Evangelio de Lucas en el capítulo 5 y fíjate, vamos a leer en el versículo 1 y dice, vamos a leer del verso 1 al verso 3, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Fíjate, Jesús hizo varios milagros, hermano, no varios, muchos milagros, ¿no? De hecho, muchísimos milagros. Uno de los evangelios dice que si se escribieran todos los milagros de Jesús, dice el evangelista, no cabrían los libros en el mundo para hablar de todas las cosas que Jesús hizo. Durante un día Jesús podía hacer infinidad de milagros, ¿verdad? Sanidades, echar fuera demonios, milagros de multiplicación, o sea, sin fin de cosas. Pero los evangelistas, los cuatro escritores de los evangelios solamente escribieron algunas cosas significativas o algunas cosas que llamaron más poderosamente la atención de ellos. Ahora, cuando Lucas escribe este milagro de la pesca milagrosa, allí él lo hace y podemos ver, hermano, pues sí, varias enseñanzas para nuestra vida cristiana, y yo veo ahí en el Evangelio de Lucas, en la pesca milagrosa, yo veo 7 enseñanzas importantes que pueden ayudarnos a vivir nuestra vida cristiana, y las vamos a analizar en esta mañana. Y la primera enseñanza que tenemos es que debemos poner atención a la palabra de Dios. Los versículos que leímos hace un momentito, del verso 1 al verso 3, dice ahí que Pedro estaba poniendo atención a las palabras que Jesús estaba hablando. Dice el versículo 3 que entró en la barca Jesús, ¿verdad? La cual era de Simón, y le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, dice ahí el final del versículo 3, enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces, la primera enseñanza es que pongamos atención, o que debemos poner atención a la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Proverbios, no pierdas de vista Lucas, porque vamos a estar regresando allí, porque esa es nuestra cita base, pero Proverbios, ve conmigo ahí por favor, libro de Proverbios en el capítulo 13, en el versículo 13. Proverbios 13:13 dice, el que menosprecia el precepto, y fíjate en esa palabra menospreciar, ¿verdad? El que menosprecia el precepto o la ley o el consejo, ¿verdad? O la palabra de Dios, dice, perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será, ¿qué cosa dice, hermano? Recompensado. Fíjate, hermano, si menospreciamos esta palabra de Dios, ¿verdad? Si no la estimamos, si no le damos el valor que tiene, si no le damos la importancia que tiene, entonces nos vamos, durante nuestra vida, nos vamos a meter en problemas gratis. Vamos a obtener de gratis, ¿verdad? Dolores de cabeza, ¿no? Cuando yo no le pongo importancia a la palabra de Dios, es que leo lo que dice aquí, entiendo lo que dice aquí, entiendo lo que la Biblia dice, pero pienso que yo tengo otra idea, o pienso que yo creo que lo mejor es, ¿no? Pues aquí dice, pero yo creo que no, yo creo que lo voy a hacer como yo creo que es mejor, ¿no? Aquí dice, pero yo creo que le exagera, ¿no? Aquí dice, pero es exagerado. Entonces yo voy a hacer como yo creo, yo voy a hacer como yo pienso, yo voy a hacer. Y cuando menosprecio la palabra de Dios de esa manera, cuando no la tengo en estima, cuando no le doy el valor, o cuando no le doy la importancia que tiene, termino metiéndome en problemas gratis. Termino trayendo dolor de cabeza a mi vida,
termino trayendo dolor, y no solamente a mi vida, termino trayendo dolor a la vida de mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi matrimonio, mi casa. Porque dice Proverbios, el que menosprecia el precepto, pero el que teme el mandamiento, el que lee y entiende y dice, wow, si aquí dice Dios que no, aunque yo creo que sí, aunque yo creo que me convendría hacerlo, no lo voy a hacer, no voy a ir, no voy a dar un paso más porque tengo temor de lo que aquí dice, tengo temor de lo que Dios ordena, tengo temor de esta palabra. Y entonces dice Proverbios 13:13, entonces el que teme el mandamiento va a ser recompensado. Cuando yo pongo atención a la palabra, hermano, la palabra produce en mi vida amor por Dios, porque la palabra revela su gracia y su misericordia sobre mí. Cuando yo leo la Biblia con temor de Dios, viene a mi vida ese temor de Dios, me impacta ese mismo temor de Dios y me lleva a ser obediente y a vivir rectamente. Cuando yo tengo temor de la palabra, hay verdaderos cambios en mi corazón. Hay verdaderos cambios en mis sentimientos, hay verdaderos cambios en mis motivaciones. Soy transformado, tú eres transformado por la palabra que se implanta en tu corazón. Y cuando tenemos temor de Dios y le damos el valor a la palabra que merece, entonces hay un mayor gozo, hay una mayor paz, hay un mayor perdón, ¿sí o no, hermano? Hay bendición. Amén. Entonces el primer consejo o la primera enseñanza que vemos en esta pesca milagrosa es que así como Pedro puso atención a lo que Jesús estaba hablando adentro de su barca, tú y yo necesitamos, no necesitamos poner atención, necesitamos poner muchísima atención a lo que leemos en la palabra de Dios y poner atención para hacerla o poner atención para llevarla a cabo. Yo les he dicho en otras ocasiones que cuando doy consejería a las personas, yo les digo que necesitan hacer una lista de versículos, sobre todo de aquellos versículos con los cuales están teniendo un problema, ¿no? Por ejemplo, si mi problema es que soy muy iracundo, soy muy enojón, entonces yo necesito, sobre todo en el libro de Proverbios, yo necesito ver cada versículo que habla de no enojarte, ¿no? El iracundo va a cometer locura, ¿no? El iracundo rápidamente da a conocer su ira. O sea, citas como esa, ¿no? En cambio, el pacificador, en cambio, el misericordioso, en cambio, el hombre sabio, ¿verdad? No se va a meter en contienda, no se va a meter en dificultades. Entonces, ese tipo de citas yo necesito escribirlas en una tarjetita, ¿no? Entonces yo escribo esta cita de Proverbios capítulo 15 versículo 26, ¿no? El iracundo va a cometer locuras, en cambio el sabio va a ser un hombre pacífico, va a ser. Entonces yo escribo eso, lo escribo en una tarjetita y esa tarjetita la meto a mi cartera o esa tarjetita la pego en mi espejo en el que me veo todos los días, ¿no? Y entonces ahí estoy repitiendo, el iracundo va a hacer esto, pero el pacífico va a lograr tal cosa. Proverbios capítulo 15 verso 26. Y cuando voy manejando en mi carro, estoy en un alto y saco la tarjetita y leo, el iracundo va a hacer locuras, el pacífico o el sabio de corazón va a hacer bendecido, va a tener misericordia. Y entonces yo lo estoy leyendo, me la vuelvo a meter, vuelvo a manejar y va a llegar un punto, hermano, van a pasar dos cosas. Número uno, que yo me lo voy a aprender de memoria. Y número dos, yo voy a poder empezar a meditar en esa palabra. Y esa palabra que yo medito, porque estoy pensando y pensando y pensando y pensando, va a traer cambios radicales a mi vida. Eso sería, hermano, escúchame, poner atención a la palabra de Dios.
Y cuando yo pongo atención a la palabra de Dios, es lo que trae cambios, renovación, restauración. Hermano, pues yo leo la Biblia y no ha pasado nada. Sigo siendo iracundo, sigo siendo enojón, sigo siendo celoso, sigo teniendo los mismos problemas, sigo cayendo en la misma piedra. Sí, porque solamente lees. No estudias, no escudriñas, no meditas. Meditamos en la novela, ¿no? ¿Y por qué Juan Ramón no querrá a María Mercedes, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Juan Ramón no la querrá, verdad? Ha de ser por la mamá, que es mala, es una suegra terrible. Y estás en el alto meditando en tonterías, ¿sí o no, hermano? Pero cuando lees la palabra y cuando la memorizas y cuando la estás meditando, esa palabra tiene el poder de cambiar tu corazón, de cambiar tus sentimientos, de cambiar tus emociones, de cambiar tus razonamientos, de empezar a cambiar tus caminos. Entonces, primera cosa, pon atención. Segunda cosa, ve conmigo ahí, Lucas capítulo 5, versículo 4. Dice, cuando terminó de hablar Jesús, ¿verdad? Le dijo a Simón, boga mar adentro, ¿verdad? Rema mar adentro y echen sus redes para pescar. La segunda enseñanza, hermano, es que Jesús, el Señor Dios, siempre nos va a retar para ir más allá. El Señor siempre te va a retar para dar un paso más. Y a veces ese paso más, ese ir más allá, parece que no es muy inteligente. ¿Me explico? Pareciera que no es muy lógico. Ya no era tiempo de pescar. Habían pescado toda la noche. ¿Por qué? Porque Pedro y sus compañeros sabían que el mejor tiempo para pescar no era durante el día, era durante la noche. Ahora era ya de día y de hecho estaban ya en la orilla y de hecho estaban ya limpiando sus redes. ¿Por qué? Porque las horas laborales ya habían acabado. Entonces ellos estaban ya limpiando sus redes. Dice el Señor, Pedro, ya que estamos aquí en el agua, ¿verdad? Tú y yo, ¿por qué no te metes y dentro del lago y avientas tu red para volver a pescar, ¿verdad? Y eso era ilógico, eso no era muy inteligente. Pedro sabía que solamente iba a perder el tiempo haciendo lo que Jesús le estaba pidiendo hacer. Pero déjame decirte algo, hermano, cuando el Señor nos pide ir más allá, no está poniendo su mirada en las circunstancias negativas o en lo que parece lógico. Señor, ya lo perdoné 800 veces, ¿no? Y ahora estoy aquí levantando mis manos, adorando. El hermano Paquito nos está llevando a la adoración con Abby, con Dalton. Está aquí la presencia de Dios. Estamos en tu trono y yo estoy escuchando que me hablas a lo profundo de mi corazón y me dices, perdónalo una vez más. Y eso no es lógico, eso no tiene sentido, eso no es razonable. Porque sé que lo voy a perdonar 801 veces y probablemente lo más seguro es que me va a volver a fallar. Pero el Señor no está poniendo su mirada en lo que es lógico o en lo que es razonable. El Señor te está diciendo lo que Él va a hacer porque va a suceder un milagro. Perdónalo una vez más. Después de 800 veces, Señor. Y el Señor te habla y dice, sí, después de 800 veces. Ya hablé con ella, Señor, 1000 veces. Ya le dije, ¿verdad? Ya le expliqué, ya le dije lo que está mal, ya le dije lo que ella está haciendo mal, ¿no? Ya se lo dije 1,000,000 de veces. ¿Quieres que vuelva a hablar con ella? Y el Señor te dice, sí, habla con ella. Y tú dices, wow, pues entonces dame sabiduría, ¿verdad? Dame inteligencia.
Dame unción para poder hablar con ella y que ella o él entienda lo que estoy tratando de decirle, que tu Espíritu Santo verdaderamente le hable. Padre, ya me metí a esa misma oficina 3 veces. Pedí trabajo allí en enero de este año, en marzo de este año y en julio de este año, ¿verdad? Ya fui 3 veces y Dios te habla y te dice, vuélvete a meter y vuelve a entrar y vuelve a pedir trabajo. Y tú dices, pero no es lógico, no es razonable. Me van a decir, Señor, 3 veces le hemos dicho que no. Pero el Señor te habla, porque, escúchame, porque cuando el Señor nos pide ir una milla más o dar un paso más, Él no está pensando en lo que parece lógico o lo que parece razonable. Tú y yo, hermano, necesitamos aprender a escuchar cuando Él es el que nos pide ir más allá o caminar una milla más, porque solo cuando obedecemos lo que Él está pidiendo que hagamos es que podemos ver un milagro. Número 3, fíjate, Lucas capítulo 5, versículo 5, dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche, fíjate, no obedeció, dijo, sí, Señor, lo que usted diga, ¿verdad? Como que hubo ahí cierta reserva, porque le dice, Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero, le dice Pedro, más en tu palabra echaré la red. La tercera cosa que enseña este milagro es que debemos confiar en Dios. Pedro fue obediente y decidió confiar únicamente en la palabra de Jesús. No se detuvo en las circunstancias, escúchame, no se detuvo en su experiencia de lo que había pasado unas horas antes, ¿no? La enseñanza que había él escuchado dentro de la barca, de la boca de Jesús, eso fue lo que trajo fe a su vida. Y nosotros, cuando ponemos los ojos en las circunstancias, eso nos hace dudar y eso nos hace perder la fe. Pedro tiró la red, hermano, en obediencia a la fe que produjo la palabra dada por Jesús en su vida. Pedro podía haber dudado de las habilidades de Jesús, ¿no? Porque Jesús realmente no era pescador, Jesús era carpintero, pero Jesús no era pescador. Y algunas personas pueden pensar y decir, bueno, pero Jesús no fue esposo. Entonces, ¿cómo me va a entender si él nunca tuvo una mujer? Y como la mía, ¿no? Él nunca fue esposo, entonces él no sabe de un pleito con la esposa, él no sabe de cómo son las esposas, ¿no? Lindas y tiernas y bonitas, ¿no? Él no sabe, él nunca tuvo hijos. Entonces él no sabe los problemas que hay con los hijos y cómo son los hijos y las dificultades y las situaciones que uno tiene que sortear con los hijos. Él tampoco nunca fue estudiante, nunca fue a una escuela, nunca tuvo que pasar bullying, ¿no? Colegial, ¿no? Él nunca tuvo un examen, él nunca tuvo un director, un maestro, compañeros, él nunca fue empleado, nunca tuvo que llegar a una oficina a las 8 de la mañana y checar tarjeta y tener a un jefe y tener a compañeros ahí, no sé, diciendo groserías, hablando de adulterio, etcétera. ¿Cómo el Señor me entiende si Él nunca pasó por lo que yo he pasado? ¿Cómo va a saber Él, que es carpintero, más que yo, que soy pescador? Él no entiende de pesca, Él entiende de serruchos, de martillos, de clavos, de madera. Él me puede enseñar acerca de eso, pero yo le enseño a Él de redes, de peces, de barcos, ¿verdad? De lanchas, de maneras de pescar, porque hay diferentes maneras de pescar, ¿no? Pero escúchame,
Jesús quiere, hermano, enseñarnos a que confiemos y esperemos en Él. Jesús te dice, yo no fui esposo, yo no fui padre, yo no fui empleado, yo no fui estudiante, yo no fui muchísimas cosas más, pero yo puedo entender, porque yo soy Dios, dice Jesús, ¿verdad? Yo puedo entender por lo que tú estás pasando. Yo puedo dirigirte en medio de lo que tú estás pasando, porque yo no necesité ser pescador, ni necesito ser esposo, ni necesito ser padre, ni necesito ser empleado para dirigirte y para saber por lo que estás pasando. Y lo único que yo necesito, dice el Señor, es que tú confíes que lo que yo te ordeno, lo que yo te digo, como yo te estoy dirigiendo, es la manera correcta. Dios conoce y entiende nuestra situación. Nunca, escúchame esto, hermano, nunca nos deja solos. Usa las circunstancias para enseñarnos a confiar y a esperar en Él. Y Dios se engrandece en las cosas pequeñas y se glorifica en los detalles. Cuando tú dices, está bien, Señor, no entiendo nada, ¿verdad? No entiendo nada, pero voy a obedecer lo que dice tu palabra, voy a obedecer la orden que me estás dando. Y en tu palabra voy a meterme mar adentro y voy a aventar la red. Y entonces es cuando vemos obrar maravillas. Amén. Fíjate, número 4, Lucas capítulo 5, versículo 6. Dice, y habiéndolo hecho, o sea, se metió mar adentro, echó la red. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron entre Jesús y Pedro gran cantidad de peces y la red se rompía. Ahí estaban trabajando Jesús y estaba trabajando Pedro, tratando de jalar la red y subirla dentro del barco, porque era tanta cantidad de peces, hermano, que la red se estaba rompiendo. La cuarta enseñanza es que no debemos confiar en nosotros mismos. No debemos confiar en nosotros mismos. Ve conmigo, Salmos capítulo 37, sin perder de vista Lucas, ¿verdad? Salmos en el capítulo 37 versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino. ¿Y qué dice, hermano? Y confía en Él. ¿Y Él qué va a pasar? Y Él va a hacer. Escúchame, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y entonces Él va a obrar, Él va a hacer, Él va a actuar. Yo te pregunto algo esta mañana, ¿qué hubiera pasado si Pedro hubiera confiado en su experiencia o en su habilidad o en su profesionalismo o en su conocimiento, ¿verdad? No, a mí tú no me enseñas, yo sé más que tú. A mí tú no me enseñas, yo sé cuándo tirar la red, a qué horas tirar la red, yo sé cuándo hay peces, yo sé cuándo se pesca. Yo soy el que soy esposo, tú nunca fuiste esposo. Yo sé cómo hay que tratar a las mujeres. Y Jesús dice, no sabes. Llevas 30 años y no sabes. Llevas 50 años con la misma y no has aprendido nada, ¿verdad? Y no sabes cómo tratar a tus hijos, no sabes cómo manejarte en el empleo, no sabes cómo ser estudiante, no sabes cómo vivir la vida. Y dice el Señor, yo sí sé. ¿Sabes por qué sí sé? Porque yo te crié a ti, yo te formé a ti, yo te hice a ti, yo sé cómo piensas, yo sé cómo actúas, yo sé cómo sientes. ¿Qué hubiera pasado si Pedro se hubiera quedado, escúchame, con su orgullo profesional? El pensamiento de yo sé cómo hacer las cosas. Ahora, pero gracias a Dios, Pedro hizo a un lado su orgullo y obedeció la orden ilógica de Jesús. Y entonces pudo ver el milagro. Y tú y yo, hermano, a veces nos hemos perdido de milagros porque hemos puesto en tela de juicio la palabra de Dios contra lo que es lógico o contra lo que es nuestra propia
experiencia. Y si confiamos en nuestra propia experiencia y si confiamos en lo que sabemos o confiamos en nosotros mismos, nos llenamos de orgullo y pensamos que podemos salir adelante o podemos solucionar las cosas por nuestra propia inteligencia o por nuestras propias habilidades o por nuestra propia destreza, ¿verdad? La Biblia, ¿qué sabe la Biblia, verdad? Yo sé cómo sacar a flote mi matrimonio, yo sé cómo sacar a flote mis finanzas, yo sé cómo sacar a flote a mis hijos, yo sé cómo sacar a flote mi propia vida, ¿verdad? La Biblia no sabe, la Biblia fue escrita hace muchísimos años, ¿verdad? Ya pasó de moda, pero yo tengo experiencia, yo sí sé, soy muy inteligente, yo he leído, por eso llegué hasta tercer año de primaria y yo voy a poder. Y resulta que nada más la riegas más, ¿no? Y resulta que nada más haces la cosa más difícil, más profunda, ¿no? Hasta que tienes que venir con Dios y decirle, Señor, ya la regué más todavía, ayúdame, ¿verdad? Haz la cosa tú, enséñame, guíame, muéstrame cómo, ¿no? Por eso, hermano, el confiar en nosotros mismos es un estorbo para ser obedientes y nos impide ver el milagro. Lo mejor es doblar nuestras rodillas y decirle al Señor, Señor, yo no sé, llevo 30 años viviendo con la misma mujer y no sé cómo hacerlo. Ayúdame, enséñame, muéstrame, guíame, dirígeme. Llevo 20 años, 25 años con estos muchachos aquí dentro de mi casa y no sé cómo, no puedo. Ayúdame, dirígeme, guíame, enséñame. La quinta cosa, fíjate, Lucas capítulo 5, versículo 7. Regrésate ahí al Evangelio de Lucas. Dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La quinta cosa es que el Señor quiere bendecirnos. Y es la obediencia a su palabra lo que trae bendición. No es pórtate como quieras, haz lo que quieras y Dios de todas maneras te va a bendecir. No. Es la obediencia a la palabra de Dios lo que trae bendición. Y la obediencia trajo como consecuencia un gran problema: abundancia. Yo he conocido gente que me dice, hermano, desde que empecé a dar, desde que empecé a soltar mi dinero y dar diezmo y dar ofrenda y darle a otra gente y ayudar y ampliar mi visión para darle a otras personas, ya no sé qué hacer con tanto dinero que me está llegando de regreso, ¿no? Somos bendecidos cuando hacemos las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Y no solamente bendecidos, somos bendecidos en gran manera, porque hacer la voluntad de Dios a veces cuesta volver a trabajar. Hacer la voluntad de Dios a veces cuesta volver a echar las redes que ya había limpiado. Hacer la voluntad de Dios cuesta, pero cuando lo hacemos es que podemos ver bendición. Y vuelvo a repetir, y no solamente bendición, bendición con gran abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dice Jesús, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿cómo, hermano? En abundancia. Ahora, cuando habla de vida, no habla nada más de vida en cuanto a salud, ¿no? Habla en cuanto a salud y habla en cuanto a economía y habla en cuanto a matrimonio y habla en cuanto a hijos y habla en cuanto a trabajo y habla en cuanto a plenitud. Vida y vida abundante en todo. Hermano, ¿y cuándo va a suceder eso? Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, cuando no confiamos en nosotros mismos, confiamos en Dios, cuando obedecemos la palabra, cuando hacemos las cosas correctas de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestra vida. Dios bendice en abundancia, y escúchame, y no nos bendice para que nos volvamos tacaños o avaros o mezquinos.
No nos bendice para que lo guardemos todo y nos quedemos con todo y lo disfrutemos todo, ¿no? Sino para compartir y para dar a los demás. Si tú estás pasando por una racha, hermano, escúchame, si tú estás pasando por una racha de bendición, aprende en medio de esa racha de bendición a dar. Aprende en medio de esa racha a decir, wow, yo le doy a él, yo le doy a él. O sea, no es que repartas todo lo que tienes, ¿verdad? Pero es que seas sabio y distribuyas y des. Y entonces tú vas a ver cómo esa racha no se acaba y al contrario sobreabunda, ¿no? Fíjate, Proverbios capítulo 11, versículo 24, dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza, se quedan pobres, ¿verdad? Porque como yo decía el domingo pasado, o antepasado, no recuerdo, porque no supieron discernir el tiempo de la bendición, que era tiempo también para dar. A lo mejor pasaste por un tiempo de escasez muy difícil, donde lo único que hiciste fue recibir. ¡Qué bueno! Gloria a Dios, ¿verdad? Hermano, pasé por un tiempo tan difícil que todo el mundo me daba y Dios nunca me dejó. Eso está muy bien, pero ahora ya estoy en un tiempo donde ya salí a flote y más que a flote, y ahora está llegando bendición y abundancia. Ahora es tiempo de que tú también comiences a dar y a soltar y a bendecir a otros. Amén. Y entonces tú vas a ver mayor bendición y mayor abundancia. La sexta cosa, Lucas capítulo 5. Regrésate ahí a Lucas capítulo 5, versículo 8. ¿Están ahí? Dice, y viendo esto Simón, Pedro, cayó de rodillas ante Jesús cuando vio el milagro, ¿verdad? Cuando vio que la red se rompía, cuando vio que llegaban las otras barcas y subieron ahí con trabajos la red toda llena, atascada de peces, ¿no? Y que le iba a alcanzar a él y le iban a alcanzar a sus compañeros y todavía iban a llegar a la orilla y le iban a dar a la gente, porque era imposible que ellos se acabaran todo ese pescado o que ellos hicieran algo con todo ese pescado. Dice, cuando vio eso Pedro, dice, cayó de rodillas delante del Señor y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, escucha, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Fíjate, la sexta cosa, la sexta enseñanza es que debemos reconocer lo que somos. El milagro provocó que Pedro viera lo que realmente él era, un pecador. La peor respuesta a un milagro, hermano, es la ingratitud. Los 9 leprosos que nunca regresaron, ¿no? Y Jesús pregunta y dice, ¿no eran 10 los que no eran 10 los que mandé ahí con el sacerdote? ¿No eran 10 los que sané? Y solo regresó uno que ni era judío, hermano. Escucha, wow, eso es increíble, ¿no? Solo regresó uno a decirle, Señor, gracias, reconozco que los otros 9 se fueron inmediatamente al antro, ¿no? Los otros 9 desaparecieron. Gente que yo he visto gente, hermano, que le da gracias a Dios después de que oramos, ¿verdad? Ore por mí porque no sé qué, algo me pasó. Sí, cómo no, y vamos a estar orando y dile que vamos a estar orando no sé, a tu primo, a tu tío, a tu abuelo, ¿verdad? Dile que vamos a estar orando y que no se preocupe. Y después de estar orando por la gente recibe el milagro y la gente dice, pero muchas gracias a la Virgen de no sé dónde, ¿verdad? Que fue la que... pero gracias, porque sí, si no hubiera ido a que me leyeran las cartas, si no hubiera ido a esa limpia, no, nosotros estuvimos orando. Sí, gracias también a usted, ¿verdad? Pero la efectiva fue la bruja aquella, ¿verdad? Que me hizo la limpia, me pasó el huevo, el pirul, ¿verdad? Y todo por ahí, y gracias a eso. Y tú dices, wow, qué ceguera. Sí, qué suerte, ¿verdad? Qué suerte.
suerte que no pasó nada, ¿no? No, no es suerte, fue Dios, fue la oración. Sí, gracias al doctor, ¿verdad? Que me atendió. O sea, sí, el doctor tuvo que ver. Qué bueno que el doctor te recetó y te analizó y te vio y te mandó a hacer los estudios y te operó. Muy bien, qué bueno. Pero mira, si Dios no quiere, así fuera el doctor una eminencia, te mueres. Pedro reacciona de la mejor manera. Pedro dice: ¿quién soy yo, Señor? Ahí en la barca, ¿verdad? Se postra y le dice: ¿quién soy yo para que tú hagas esto que acabas de hacer? Porque el milagro trajo a su vida temor de Dios. Y el temor de Dios es lo que me lleva a ser cambiado. El cambio radical de corazón es lo que da testimonio de mi cristianismo y es lo que alcanza a quienes me rodean, ¿no? Si yo entiendo que Dios hizo un milagro, pero que yo no soy nadie. Yo les decía el jueves en la clase, no sé si la vieron, pero el jueves en la clase yo les decía que somos tablas de madera de acacia, ¿verdad? 100% humanos, con debilidades, con traumas, con mañas, con un montón de problemas, pero estamos cubiertos de oro, ¿verdad? Por la pura gracia y misericordia de Dios. Y ahora somos un templo santo. Y la tabla puede creerse mucho, ¿verdad? Y decir: yo aquí la tabla, yo traigo la presencia. No, tú eres de madera de acacia, ¿verdad? Lo que pasa es que estás forrada de oro por la pura misericordia y gracia de Dios, y el Espíritu Santo ahora habita en medio de ti. Pero no dejamos de ser madera de acacia. Dios no hace las cosas porque nosotros somos muy buenos o muy justos o porque nosotros sí sabemos hacer las cosas. Dios hace las cosas en nuestra vida y a través de nosotros y en nosotros por su pura misericordia. Amén. Amén. Y número 7, final. Fíjate, Lucas capítulo 5, versículo 10. Dice: y asimismo, de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, escucha, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. La séptima cosa y última cosa que nos enseña la pesca milagrosa es que debemos ser discípulos. Terminaron, no solamente Pedro, y dice ahí también Jacobo, Juan, los hijos de Zebedeo, dice: terminaron dejándolo todo y siguiendo a Jesús. Escúchame, y no se volvieron cristianos, se volvieron discípulos. Porque la palabra cristiano hoy día está muy devaluada, ¿verdad? Cualquiera es cristiano, ¿no? Cualquier fulano es cristiano, cualquier fulana es cristiana. Se portan como se les pega la gana, pero son cristianos. Estos no eran cristianos, estos eran discípulos, ¿no? Hechos capítulo 11, versículo 26, se los he dicho en otras ocasiones. Dice que Pedro y Silas se congregaron allí en Antioquía todo un año, dice el versículo 26 del capítulo 11 de Hechos. Dice: se congregaron ahí todo un año con la iglesia de Antioquía, y enseñaron a mucha gente. Dice: y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero antes de ser cristianos, ¿qué eran, hermano? Discípulos. Y no podemos ser discípulos si no obedecemos, si no acatamos, si no nos sometemos a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Los primeros cristianos, hermano, no eran personas con una religión. Ellos no estaban estableciendo
otra religión dentro del Imperio Romano, ¿no? Había 1000 religiones en el Imperio Romano. Lo que ellos tenían era verdadera relación y eso los llevaba a ser verdaderos discípulos. Amén. Y es interesante, al final ahí de la mención de la pesca milagrosa, es interesante que dice que la palabra dice que le siguieron, porque ahora eran los planes, ahora era el destino, ahora era el futuro. Ya no era su futuro, el futuro de Jesús para ellos. Ellos ya no contaban, ellos renunciaron a todo por seguir al Señor. ¿Aprendemos algo de la historia de la pesca milagrosa? ¿Sí? Amén. Las 7 enseñanzas. Número 1, poner atención a la palabra de Dios. Número 2, aprender a ir más allá. Número 3, confiar en Dios. Número 4, no confiar en nosotros mismos. Número 5, Dios desea bendecirme. Número 6, reconocer lo que soy. Y número 7, ser discípulo. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a orar. Y vamos a poner nuestras vidas delante del Señor y vamos a declarar que Dios sea el que haga su obra en nosotros. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú quieres bendecirnos, Señor. Y hoy aprendemos de tu palabra y hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poner atención a tu palabra, a poner atención a lo que tú hablas, Señor. Amar tu palabra de tal manera que podamos llevarla a cabo, que podamos ir más allá a lo que tú quieres en nuestras vidas, que podamos confiar en ti, que dejemos de confiar en nosotros mismos, Señor. Aprender esta mañana, Padre, que tú verdaderamente deseas bendecirnos y que nosotros queremos ser obedientes, Señor, y reconocer que somos pecadores, pero que en ti, Señor, podemos ser obedientes y que queremos ser verdaderos discípulos, Señor. Levanta tus manos ahí donde estás si quieres hacerlo y dile al Señor: Espíritu Santo, trae restauración, Espíritu Santo, trae renovación, Espíritu Santo, trae un verdadero cambio a mi vida, Señor, y que yo pueda caminar de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu plan y de acuerdo a tu propósito, y que pueda ver tu mano poderosa actuando en mi vida, en mi corazón, en mi alma, en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi negocio, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor, y declaramos tu bendición para nuestras vidas, y declaramos cambios, y declaramos obediencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.